Bueno, llovió mucho en un sector donde ya teníamos buenas reservas, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que está pasando. Ya empezó en agosto temprano con muchísima lluvia, rompiendo todos los parámetros, pues en invierno acá en la zona y en general en el país no es una época Zona llovedora. llovedora. Se estaban registrando más de 100 milímetros, septiembre siguió igual, con muchísima lluvia. Y bueno, ahora octubre que está rompiendo todo, porque estamos a 20 y hay zonas donde ya se llevan acumuladas más de 300 milímetros. Caso Belville, caso Labor de Boy, zonas cercanas a Rosario, estamos rondando esos montos, así que bueno, estamos en un festival de agua, como se escuchó Claro. por ahí que algunos decían. Claro, y esto es un problema porque hay lugares donde ya se tendría que haber sembrado o se tienen que estar sembrando. Sí, exactamente. Bueno, es un problema. Al principio estábamos siendo moderados cuando solíamos decir que era una catástrofe, porque todavía en ese momento no lo era. Y siempre el escenario de sequía, digamos, suele ser el más grave para la región. Se hablaba de un retraso de fecha de siembra. Bueno, sabemos que la sequía, cuando no hay agua, directamente no se puede sembrar. No se puede sembrar. Pero bueno, ahora se dio vuelta. Está lloviendo, como te digo, muchísimo. Ya no hay prácticamente registros en los últimos 10 años de cosas como esta, no hay. Habría que ver hasta dónde hay que remontarse. Y sí, digamos, lo que es trigo, en algunos lotes ya empieza a haber complicaciones, empieza a haber manchones, ¿no es cierto?, encharcados y zonas bajas que se empiezan a perder. Por ejemplo, todo lo que es El trigo es un cultivo que se tendría que estar levantando por esta época. El trigo sí, falta todavía un poco para levantarse, digamos, ahora está en pleno periodo, lo que se llama periodo crítico de definición de rindes, está comenzando lleno de grano en algunos casos o en espigazón, pero en líneas generales lo que está implantado está siendo afectado por toda esta agua que hay, ¿no es cierto? Se sembró poco trigo este año, pero lo que está en nuestra región, siempre hablando, se empieza a complicar, todo el mundo... Cuando hay tanta agua empieza a haber predisposición para enfermedades. Hongos sobre todo. Exactamente. Esto de enfermedades de espiga, por ejemplo, que ya bueno, estamos en plena etapa y muchas aplicaciones no se pudieron hacer, como bien decías vos, porque no hay piso, no se puede entrar con las máquinas, entonces estamos todos ahí, se está viendo cómo hacer para meter las labores cuando haya tiempo. Lo mismo pasa con el maíz, que bueno, ya prácticamente está terminada la siembra en nuestra región. Queda un remanente que no se está pudiendo sembrar, probablemente se pase a soja. Y bueno, todo lo que está sembrado, súper complicado, porque con todos los encharcamientos que hay, los excesos de agua, todas esas zonas así que quedan anegadas, empieza a haber muerte de plántulas o áreas que se van perdiendo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un lote que se pierde, no sé, un 5, un 10% de la superficie, en el mejor de los casos, en otros casos se pierde más. Entonces, bueno, el maíz es un cultivo que después le va a costar compensar y, bueno, todas las complicaciones que esto significa, ¿no? ¿Hay estimaciones del trigo afectado, Tomás? No, todavía estimaciones puntuales de la superficie afectada no hay, pero sí se empieza a hacer un seguimiento para ver cómo evoluciona. Y bueno, hay que esperar a ver qué pasa, si el tiempo recompone o si sigue lloviendo como hasta ahora. Lo que sí es cierto es que superficie afectada hay. Estamos hablando, para que te des una idea, en líneas generales, según los reportes de los técnicos y los colaboradores nuestros que están en toda la zona núcleo, con pérdidas que van en trigo, por ejemplo, en pérdidas de área del 5 al 25%. Esto es muy variable según la zona, ¿no es cierto? Y bueno, hay que ver cómo va evolucionando. Y bueno, en maíz también otro tanto, según cuánto está encharcado el lote y demás, ¿no? Pero bueno, la otra complicación es cómo se va a salir a sembrar todo lo que la soja que viene, ¿no es cierto? En qué momento y demás. Sin duda. Bueno, de todas maneras, creo que para la soja deben guardar alguna esperanza. Todavía tenemos un tiempo interesante. Una ventana, sí, por supuesto, sí, ni hablar. Pero bueno, el tema es, lo que es, hablando con algunos productores, y salir a sembrar. En un escenario como este no es lo mismo que te caigan 50 milímetros más, digamos, cuando estás al límite. Habría que esperar, hay que ver cómo se va dando la cosa. Hay zonas que están inundadas, que están un poco más comprometidas, pero bueno, no llegó a ser como fue el provincia de Buenos Aires, con una enorme cantidad de superficie inundada, ¿no? En nuestra zona, ¿cómo está el área de maíz? Se hablaba de una caída, ¿fue muy grande, fue moderada, fue la que se esperaba? Una baja de superficie sembrada de maíz, que tuvo que ver también con lo que pasó el año pasado, que el año pasado el escenario fue inverso, hubo sequía. Se perdió mucha superficie de maíz directamente porque el maíz es muy sensible, no es como la soja porque va teniendo un rendimiento en un escenario de sequía, la soja va bajando linealmente, podríamos decir, el rendimiento, el maíz por ahí abruptamente, directamente no forma el choclo, no forma espiga y muchos lotes no se cosechan. Es un cultivo más costoso, es una inversión mucho más fuerte
es una pérdida, es más sensible, digamos, a una falla climática, podríamos decir. Entonces, bueno, muchos productores quedaron desfinanciados, incluso también desfinanciados porque el cultivo de soja no fue lo que se esperaba. Entonces, volver a sembrar lo que era más costoso hizo que se retrayera un poco el área, ¿no es cierto? Pero en líneas generales había buenas perspectivas para sembrar maíz, justamente por esto de que había humedad y demás. No era tan malo el margen que iba a quedar por hectárea, pero el área igualmente cayó cerca, en nuestra región estuvo la caída superior al 15% en nuestra zona. Ajá, bien. Bueno, si de ahora en más comenzamos, ¿tienen estimaciones de lo que va a hacer de aquí, por ejemplo, hasta fin de año respecto al registro de lluvias? ¿Se espera que sigan registrándose precipitaciones por encima de lo normal? Bueno, sí, justamente estamos en un año niño, como vos decías, que es una cuestión de probabilidad. Hace un calentamiento en el Pacífico que hace que haya más ingresos de agua en la zona nuestra, más ingresos de humedad, por lo tanto lluvias por sobre lo normal. Es moderado lo que se está viendo, por ahora ese es el escenario, pero por más que tengamos lluvias normales, digamos, ya estamos complicados, porque partimos de mucha agua en un contexto como este, ¿no es cierto? Entonces es una alerta, ¿no? Bien. Es un tema que preocupa. Lo vamos a seguir de cerca. Gracias por venir, Tomás. Al contrario. Vamos a la pausa y ya volvemos.